Pues llegamos casi a la 1 de la tarde, es momentum de hablar en profundidad de lo que está pasando en el mercado. Tiempo de entrar en el debate con Munesh Melwani, fundador y socio de Cross Capital, y Pablo Tellería, asesor financiero de Invesme. Ambos, buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Buenos días. Bueno, iba a empezar pidiéndoos una fotografía, cómo ves el sentimiento del mercado. Venga, voy a mantener el guión. Voy a empezar con ese punto. ¿Cuál es esa sensación? ¿Cuál es el sentimiento que veis cuando estamos viendo que parece que las dudas, el escepticismo es lo único que se está extendiendo por doquier? Munesh, ¿quieres empezar? ¿Cómo lo veis desde Cross Capital? Bueno, parece que continúa el telón de fondo de sentimiento positivo, ¿no? En favor de los activos de riesgo, sobre todo porque el mercado y el consenso de analistas coincide en señalar que seguramente no haya más subida de tipos, es decir, que la pausa se prolongue. Quizás haya un movimiento adicional por parte del BCE de 25 puntos básicos, pero digamos que el ciclo de subidas está casi agotado, ¿no? En ese sentido, y en la parte macro, pues como sabes hay indicadores contrapuestos, ¿no? En Europa hay muestras de debilidad, sobre todo por la economía alemana, y en Estados Unidos pues sigue demostrando que es una economía muy resiliente, pero también debido a la fortaleza del mercado laboral. En ese sentido, pues parece que no va a haber recesión en Estados Unidos y todo apunta a que haya un soft landing, o un no landing, como se suele decir ahora, y en Europa pues parece que puede estar más dañado, sobre todo también pues bueno, por el peso específico de Alemania, como comentaba antes, que casi un 20% del PIB de la eurozona, ¿no? Y afecta también pues el comercio internacional con China, que está dando muestras de debilidad en cuanto a su demanda. China, ese gran protagonista al que sin lugar a dudas miraremos en unos momentos, pero primero esa visión, la que tenéis, Pablo, desde Invesme. Sí, en parte prácticamente coincidimos con lo que comentó Munesh anteriormente. Es verdad que la economía europea está más o sigue siendo menos dinámica que la estadounidense. El crecimiento se estanca, la debilidad además se extiende al sector servicios, ¿no? Que hasta ahora había mostrado una mayor resistencia que la industria manufacturera. La situación, como comentaba Munesh también, es difícil para Alemania. No olvidemos que es la referencia, ¿no? Es la locomotora del crecimiento económico en Europa. Christine Lagarde no quiso comprometerse de antemano con ningún movimiento en particular, aunque el tono sigue siendo muy duro. La presidenta del BCE no puede garantizar ninguna subida en el futuro, como sí que lo había hecho en los meses anteriores, ¿no? Por lo tanto, las próximas decisiones del BCE son especialmente inciertas, ya que al final el Banco Central Europeo se encuentra atrapado entre el estancamiento de la economía por un lado y una inflación que ha frenado su caída, pero que sigue muy por encima del objetivo, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta fase de reducción fácil que estuvimos asistiendo en los últimos meses de la inflación probablemente haya llegado a su fin. Durante los últimos meses el llamado efecto base, ¿no? El hecho de que partíamos de un nivel de precios muy alto hace un año hacía que el nuevo dato de aumento anual fuera más contenido. Hemos llegado a ese escenario en donde la inflación no se reducirá tan fácil y todavía estamos demasiado lejos del objetivo como para que el BCE piense que la guerra contra la inflación está ganada. Esperaremos al próximo jueves 14, que tenemos la decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo, y veremos cómo los responsables de tomar esas decisiones se esfuerzan por encontrar un equilibrio, ¿no? entre la elevada inflación y esa ralentización del crecimiento económico. Precisamente, y mientras estabais poniendo a ambos, ¿no?, en lo que es esa visión del momento, estabais repitiendo de alguna manera ese por culpa o con ese fuerte peso que tiene Alemania en ese enfriamiento, congelación de lo que está siendo la economía en la eurozona, y esos datos de PIB que de alguna manera parecen constatar que la recesión es cada vez una realidad más cercana. Diferenciabais, como no tiene nada que ver, que si veis ese soft landing, no landing en Estados Unidos.
¿Cómo veis esa posibilidad? ¿Cómo trabajáis a la hora de desarrollar la estrategia? ¿Contempláis escenario de recesión? Sí, no, ya lo contempláis directamente para Europa. ¿Cómo lo veis? Por queréis, si quieres, Pablo, para empezar tú. Bien, bueno, hasta ahora sí que habíamos tenido un mercado positivo en renta variable y lo estamos manteniendo. Evidentemente, en agosto planteó alguna corrección que finalmente se logró corregir en parte. Si vamos a la parte estadística y tenemos ahora la pauta de septiembre, que seguramente muchos analistas lo están comentando, analizamos el comportamiento de los últimos 50 años, el mes de septiembre en promedio suele ser un mes negativo, también hay una ligera pauta negativa en agosto, pero en cualquier caso siempre hay que tener en cuenta que son estadísticas, que son promedios, que pueden cumplirse o no. Si también nos guiamos por las estadísticas, los meses finales del año suelen tener un comportamiento promedio positivo. Por lo tanto, pues aquella persona, sobre todo, que esté invertida de manera fuerte en renta variable, que tenga un horizonte medio largo por delante, podría aprovechar, si finalmente septiembre es bajista, para continuar acumulando posiciones en una cartera muy diversificada a nivel global. En cuanto a la posibilidad de recesión o no, pues evidentemente se mantiene ahí, seguramente más para Europa, casi ahora que para Estados Unidos, pero no debemos olvidar también que los mercados no responden de manera siempre de la misma manera a las recesiones, ni tampoco todas las recesiones son iguales. Suele pasar muchas veces que el inversor se adelanta a la salida del mercado por esa recesión que está por venir, pero se pierde parte de una subida final y luego intenta entrar cuando ya todo ha pasado, ¿no? Y evidentemente el mercado muchas veces, o la mayoría de veces, se va adelantando y probablemente cuando ese inversor quiera volver a entrar, cuando ya todas las noticias sean positivas en los telediarios, el mercado ya habrá recorrido un buen tramo al alza y se habrá perdido también subida. Por lo tanto, siempre desde InvestMe mantenemos mucha cautela con el tema del timing de mercado, sobre todo para aquel inversor que tiene una visión más de medio y largo plazo. Y Munesh, desde Cross Capital, ¿cuál es ese timing o lo veis? Nosotros no somos tanto de market timing, somos inversores de largo plazo y predicamos un poco la filosofía del value investing. Digamos que somos bastante cautos, ¿no? Pues pensamos que, analizando un poco lo que ha hecho el mercado este año, vemos que, sobre todo en la bolsa, pues ha sido un sector el que ha liderado las subidas debido al peso de esas grandes compañías tecnológicas auspiciadas por la fiebre de la inteligencia artificial, pues han llevado los índices, sobre todo los americanos, a los niveles actuales. Pero si quitamos ese efecto de la, digamos, de la FANG más Nvidia, pues estamos con subidas mucho más moderadas en las bolsas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que si no hay recesión, pues se dibuja un panorama positivo, de forma que otros sectores más rezagados pueden seguir pues una trayectoria positiva y, por tanto, pues las bolsas pueden seguir subiendo. Sin embargo, si el decalaje habitual de la subida de tipos, que ha sido la más agresiva de la historia en la economía real, deriva en un retraimiento de la demanda a nivel global y finalmente terminamos con un escenario más negativo desde el punto de vista macro, pues digamos no va a ser muy positivo para los mercados y los activos con riesgo, ¿no? Entonces, en síntesis, somos bastante cautos, tenemos una posición en liquidez relevante. No obstante, seguimos encontrando muchísimas oportunidades en mercado, sobre todo en el segmento Small Mid Cap, a nivel global, pero bastante en Estados Unidos, sectores industriales, sectores ligados a la energía, sectores ligados a la transición energética también, y otros sectores que, como digo, se han quedado rezagados de la subida, ¿no? En cuanto a la renta fija, pensamos que vuelve a tener valor en cuanto a las tires que se están ofreciendo en el mercado, sobre todo el segmento de investment grade y también en la deuda pública, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de las carteras multiactivos, pues sigue teniendo mucho sentido pues tener una parte en renta fija. No sé, por completarlo un poco, porque en ese aspecto a la hora de mirar renta fija y esa posición en la estrategia, no sé si quieres apuntar algo más, Pablo. Sí, nosotros, bueno, sobre todo para aquel inversor más conservador o aquel inversor que prefiera
no tener una exposición tan alta al mercado de renta variable. Evidentemente, la renta fija comienza a tener un atractivo importante, ¿no? En virtud de que estaríamos viendo un techo, ¿no? en la subida de los tipos. En Invesmi hemos implementado desde noviembre, diciembre del año pasado una cartera con fondos monetarios que además está funcionando muy bien y ha permitido a nuestros inversores pues favorecerse poco a poco de manera automática del aumento de los tipos de interés. Creemos que sigue siendo muy válida esta cartera de ahorros, esta cartera con fondos monetarios para una parte del patrimonio, aquella que probablemente sea más conservadora, que podamos necesitar en un horizonte no muy lejano. Y de otra manera, pues también el tema de incorporar en la cartera renta fija con algo de duración. Esto también favorecería en un futuro escenario en donde los tipos ya comiencen a establecerse, ¿no? en ese techo, e incluso en un escenario futuro en que los tipos comenzaran a bajar, pues ahí permitirían a estos inversores que están en un tipo de cartera con bonos de renta fija de algo de duración, permitirán tener un rendimiento ajustado a riesgo más que correcto. Algo que no olvidemos, hace algunos años atrás, con tipos de interés cero o negativo, no había esa posibilidad, con lo cual ahora, pues tanto para ese inversor más conservador, puede tener los monetarios, puede jugar también con parte en renta fija con bonos de duración y evidentemente mantener aquella otra parte más arriesgada, más de largo plazo, con una exposición diversificada en renta variable a nivel global. Por completar un poco, cada uno también de alguna manera, cómo gestionáis cada uno la estrategia más a largo plazo, más... Quería también adentrarme, sobre todo mirando en esa renta fija geográficamente, sobre todo mirando a los países, a esas rentabilidades soberanas. ¿Cuál es, de alguna manera, la estrategia a seguir? ¿Cómo veis China, por ejemplo? No sé cómo lo veis. Munesh. Bueno, nosotros no invertimos en deuda china, ¿no? China es un país que la gente, bueno, digamos, los datos que emanan de ese país, pues hay que muchas veces cogerlos con cierta precaución. Y desde el punto de vista de la deuda pública, bueno, China ha sido históricamente comprador de deuda americana. Hay que recordar, y esto no está en los periódicos, pero en breve lo estará, que en los próximos 12 meses vence casi un tercio de la deuda emitida en Estados Unidos. Estamos hablando de 7,6 trillones de dólares, ¿no? Que tiene que Estados Unidos renovar. Hay que recordar que le han recortado el rating hace poco, en verano de hecho, y hay que recordar también que los tipos pues no están... al igual, vamos, están al doble del nivel que estaban hace un año y medio, ¿no? O incluso más a la hora de refinanciarse. Por tanto, a Estados Unidos tiene que pagar una factura cara en términos de intereses. No obstante, pues sigue siendo el refugio, ¿no? El dólar y la deuda americana. Y por responder concretamente a tu pregunta, nosotros pues seguimos viendo valor en el tramo corto de la curva americana, que como sabéis está invertida. En la parte euro pues también se puede picotear en ese tramo corto de hasta 3 años. Y si el escenario al final nos decantamos a la luz de los datos que próximamente saldrán y las declaraciones de los bancos centrales, si nos decantamos por un escenario de no más subidas de tipos, pues como decía Pablo, pues se puede coger incluso posiciones con mayor duración y hacer cartera tranquilamente. Pablo, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, nosotros partimos sobre todo en estas carteras que están más pensadas para inversión a medio y largo plazo, ¿no? Que utilizamos en este caso fondos indexados. Partimos de una distribución muy global, es decir, una diversificación geográfica muy amplia. No, evidentemente le damos mayor importancia a las zonas geográficas de referencia, que son Estados Unidos y Europa, pero incorporamos también parte de renta fija de países emergentes. Cubrimos parte también de la divisa cuando utilizamos estos fondos indexados. Creemos que un inversor que incorpore este tipo de cartera, las carteras que nosotros manejamos, está orientado hacia un periodo de inversión de 3 a 5 años. Si es algo menos, ya tendríamos
que ir con algo más de cuidado y probablemente ir hacia el lado de la cartera de ahorro con los monetarios, pero en cualquier caso damos solución a buena parte de esos inversores, pero ya te digo, siempre con una visión diversificada a nivel global, y no hacemos movimientos evidentemente no hacemos movimientos de corto plazo o timing, ¿no? de muy corto plazo, ¿no? Creemos más en esa distribución estratégica de medio y largo plazo. Uh-huh. En un momento vamos a continuar con este tiempo de debate. Además tenemos que mirar lo que vamos a terminar de hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Continuamos con nuestro tiempo de debate aquí en Ponte en Acción. Tenemos a Munesh Melwani, fundador y socio de Cross Capital, Pablo Tellería, asesor financiero de Invesme. Estábamos analizando, asomándonos al mercado y hemos amanecido, entre otras grandes referencias, con esos datos del comercio en China que de alguna manera demuestran cómo parece caer la demanda mundial de productos de China, caen las exportaciones e importaciones menos de lo esperado. Pero quería preguntaros precisamente por esa vuelta de China a los mercados que tanta expectación generaba en lo que estamos ahora y cómo se está moviendo el mercado, el comercio. ¿Cómo veis esos datos, ese movimiento de China en el mercado? Nada, decir que no me sorprenden, ¿no? O sea, China es un país que ha evolucionado en los últimos 15 años de forma notable, de ser la fábrica del mundo a ser otra cosa. Esa otra cosa es un país que ha migrado de la producción industrial de bienes a lo que es la producción de servicios, y no solo para consumo interno, sino también para exportarlo fuera. Son, como sabéis, pues líderes en muchos ámbitos tecnológicos, incluido el aeroespacial, y digamos que se ha transformado completamente el país, ¿no? En ese sentido, la demanda de productos chinos a nivel mundial, bueno, es que desde hace unos años ha habido una repatriación, ¿no? Iniciada por Trump, sobre todo, ¿no? Con su lema histórico de hacer América más grande de nuevo. Ha habido una repatriación de capitales y de forma que las unidades productivas que estaban en China, pues en muchos casos se han replegado o se han movilizado hacia otros países, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Apple, que está en noticia hoy, pues lo que estaba produciendo en China, pues por lo visto se va a producir en India en cuestión de año y medio, ¿no? Están ya trabajando a tope para movilizar ese centro productivo. Por tanto, hay que entenderlo desde la óptica desde la transformación. Pablo, para terminar. Sí, es verdad, ¿no? Lo que comentaba Munesh, por una parte, también por otra parte, al final el tema de
la inflación a nivel global, ¿no? Que aún persiste, el aumento de los tipos de interés de los bancos centrales, la desaceleración en el crecimiento de las grandes economías, también han influenciado en esta disminución de la demanda de productos chinos en lo que va de año. Por otro lado, por el lado del consumo interno, desde Pekín están buscando algunas formas de impulsar ese consumo interno sin relajar en exceso la política monetaria. Por ahora, algunas medidas propuestas tienen como objetivo expandir el consumo en el sector, sobre todo del automóvil, en el inmobiliario y también en el sector servicios. Realmente, y esto es algo que también habíamos comentado el Comité de Inversión en la carta que enviamos a nuestros inversores el mes anterior, esperábamos o se esperaba que la reapertura en China fuera más fuerte, pero al final a todo apunta a que los consumidores chinos han mostrado un comportamiento diferente al consumidor europeo y americano, ¿no? Después de la reapertura de las economías, ¿no? En Europa y Estados Unidos podemos hablar de un gasto de venganza, ¿no? Después de haber estado... Pablo, recuperar ese tiempo perdido y nos hemos volcado de manera... Sí. No, que te habías quedado cortado, estabas diciendo no han tenido el gasto de venganza, ¿no? Que han tenido en Occidente y ahí estabas. Correcto, vale, pues esto que hemos llamado el gasto de venganza, ¿no? Que es haber estado cerrado durante un tiempo con estas restricciones por el COVID y después teníamos esa necesidad de recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Y nos hemos volcado de manera intensa en gastar el ahorro acumulado durante el cierre, incluso a pesar del fuerte aumento que estamos sufriendo, que sufrimos en el tema de productos y servicios, ¿no? Y esto no está sucediendo en el gigante asiático, pero al final no tenemos que olvidar que estamos hablando de la segunda economía mundial, que el comportamiento de la economía china, si se desacelera, podría frenar el crecimiento a nivel global y en el caso concreto de Europa, que nos toca más de cerca, este bajo consumo en China podría lastrar las exportaciones. Pues muchísimas gracias por este tiempo de tertulia, de habernos acompañado. Gracias a los dos, a Pablo Tellería, asesor financiero de Investme, y también tenemos a Munes Merwani, fundador y socio de Cross Capital. Gracias a los dos, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, gracias Eva, hasta la próxima. Igualmente para vosotros, un saludo. Y nosotros volando.